amores, buenos días, buenos días. Aquí está el Sam. Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Millones de gracias por seguir este camino con nosotros y por estar aquí con Sam y conmigo, por ver los vídeos y por compartir el amor que somos. Están buscando una piña que le he tirado. A ver, espera. Sam. Sam. No sé. Bueno, estamos reflexionando acerca de lo que es el ego. Y el ego, nos explica aquí, es idolatría, pero vamos a ver. El ego se idolatra a sí misma. Vamos a hacer la lección 333. El ego se idolatra a sí misma o a sí mismo, ¿no? Depende de si está en cuerpo de mujer o de hombre. Entonces, el ego es el signo, es la idolatría que indica que idolatra al ser limitado y separado de sí mismo, nacido en un cuerpo, idolatra. No pone exactamente esto en inglés, pone el ego es idolatría. Y luego es el signo de un ser separado y limitado por un cuerpo, ¿no? Es la idolatría de esa idea, ¿no? De la idea de un ser separado, limitado por un cuerpo, que ha nacido en un cuerpo y que está condenado a estar en él hasta la muerte, ¿no? Es un ser separado y limitado que ha nacido en un cuerpo condenado y dice algo más, hasta la muerte. Y es un ser que tiene miedo y cuya voluntad es matar a Dios, es demostrar, su voluntad es matar a Dios. ¿Por qué? Porque la idea misma del ser separado, el Sam se está... Si se sienta aquí, no saldrá en el vídeo. No te sientes aquí, mira, sigo aquí rodea. Se sienta ahí detrás. Le tiro la piña a ver si se sienta ahí detrás. Entonces es el signo de que el ser está separado y limitado, que ha nacido en un cuerpo. Y esto implica que la voluntad de Dios ha tenido que morir y desaparecer. ¿Por qué? Porque si el ser está limitado y está condenado a morir en un cuerpo, significa que la voluntad de Dios no existe, porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos felices. Ahora se pone aquí. Voy a ponerme un poco más para adelante. Así está. Implica que la voluntad de Dios implica que somos felices. O sea, es decir, el Hijo de Dios no tiene ni idea de lo que es el ego. Ni lo conoce, ni sabe nada de él. ¿Vale? Eso es, ¿por qué? Porque él permanece en la voluntad de Dios, en una dicha eterna, en una paz eterna. No sabe lo que es la muerte, no sabe lo que es el plan de salvación del ego, no sabe lo que es nada el Hijo de Dios, ¿no? Que es nuestra verdadera identidad. Sin embargo, nuestra verdadera identidad es la vida, pero no la vida tal y como el cuerpo la vive o la ve, sino la vida que da origen al universo, la materia prima del universo, podríamos decir, ¿no? Esa es nuestra identidad. Si nosotros, porque la palabra identidad en sí misma es de cualidad abstracta. Identidad significa de cualidad abstracta. Y nosotros somos de cualidad abstracta. Somos esa cualidad abstracta que da origen al universo. Esa es la identidad. Somos la identidad per se. No tenemos una identidad, sino que somos la identidad, ¿no? Entonces, somos hijos de Dios y se nos ha dado la mente, se nos ha dado la capacidad de crear a través de la mente para que aprendamos a crear,
a través de la mente. Entonces estamos aprendiendo a lo bruto, ¿no? Por ensayo y error. Como coges imaginemos que la identidad es el papel y la mente es el lápiz. Entonces, ¿cómo aprendes a escribir? Pues equivocándote, ¿no? Escribiendo y equivocándote, escribiendo y equivocándote. Y bueno, y así estamos, ¿no? Idolatrando, nos hemos equivocado creando al ego, pero no lo sabemos, debemos tomar conciencia de ello, ¿no? Entonces, a ver, ahora al moverme, perdón, he perdido el papel, aquí, ahí, donde tengo la lección apuntada. Entonces, decíamos, como materias primas del universo, como identidades que somos, podemos identificarnos con cualquier cosa, porque nosotros damos vida a cualquier cosa que pensemos y la consideramos como nuestra. Entonces hemos dado vida al ego. No tengo ni idea por qué, ni de quién ha sido idea, pero hemos dado vida al ego, ¿no? Estamos dando vida al ego. Entiendo que forma parte del aprendizaje, de creación, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro. Entonces, la lección de hoy dice, el perdón termina con el sueño de conflicto. Aquí, ¿no? El perdón termina con el sueño de conflicto. ¿Cuál es el sueño de conflicto? El perdón termina con el sueño del conflicto porque no somos el ego, no somos ese ser separado y limitado que ha nacido en un cuerpo, que está condenado a terminar en la muerte, ¿eh? Ese ser, ese ego que cree haber vencido a la voluntad de Dios, que cree haber matado al amor, que cree haber matado a la vida, que cree haber matado a la paz. Ese es el sueño de conflicto, ¿no? Ese ser que pretende que el sueño de castigo es real, porque ese ser se siente terriblemente culpable por haber encerrado y troceado al ser en millones de cuerpos. Entonces sueña con el castigo, porque en el fondo sabe que la voluntad de Dios no ha muerto. Él intenta matarla, pero... Es decir, vamos a ver, la realidad que nosotros le damos al ego es la prueba de que la voluntad de Dios ha muerto. Por eso, la única salida de este sueño de castigo es el perdón. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es darse cuenta que esto es solo un sueño y que la identidad que somos, es la real, y que todo este conflicto egoico, este ser separado y limitado y condenado a muerte por el cuerpo, es tan solo un pensamiento, una idea que ha surgido de la identidad que somos. Y es falsa, no es definitiva, no nos ha afectado, por mucho que suframos, aunque nos muramos sufriendo por muchas noches, días y semanas oscuras que podamos tener, son un sueño. Que nosotros, por ser quienes somos, estamos haciendo real, sin conciencia. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo el poder que tenemos y a usarlo con conciencia. ¿A quién se le ha ocurrido que para aprender a usar el poder creador del universo, ¿por qué no nos han dado la conciencia ya de saque? ¿Por qué tenemos que pasar por esta experiencia tan penosa, ¿no? De crear sin conciencia? Pues no lo sé, amores, no tengo ni idea. Siempre me viene a la cabeza la misma respuesta, ¿no? El que hace esta pregunta no existe, forma parte del sueño.
y por lo tanto no tienen la respuesta a nivel del sueño. Las respuestas están en la realidad, en la identidad que somos, la cualidad abstracta que somos. Ahí están todas las respuestas, ¿no? Es como si Tom y Jerry, ¿no? Esos dibujos animados que ya nos programan la mente para que nos parezca normal pelearnos constantemente con nuestros hermanos y nuestros amigos, para que pensemos que la pelea es amor. Esto no es broma, ¿eh? La mente es programable y las películas y las series de televisión nos la programan, ¿no? Entonces, imaginaros que Tom, que es el gato, dice, pero ¿por qué siempre me estoy peleando con Jerry, que es el ratón? Y Jerry se hace la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué demonios siempre nos estamos peleando, no? No van a obtener la respuesta a ese nivel. La respuesta la tiene el creador de Tom y Jerry, ¿no? Porque él es el único, ahí está la respuesta. Pero si Tom y Jerry se iluminaran y tomaran conciencia de que son creaciones de otro, entonces podrían poner fin a sus peleas, porque ya no estarían sometidos a la voluntad de su creador, ¿no? Y aquí es un poco parecido. Nosotros estamos sometidos a la voluntad de un falso creador, que es el ego, ¿no? Porque el ego al final tiene el poder creador de Dios, porque todo es lo mismo, no hay separación, ¿no? Entonces, una vez nos demos cuenta que somos creaciones del ego, de un ego, podremos, no tenemos por qué obedecer la voluntad del ego, porque nosotros tenemos la nuestra propia, que es la de Dios, ¿no? Y eso es lo que el ego no quiere que descubramos, ¿no? Porque entonces ya no puede hacer realidad sus pesadillas, ¿no? Pero es que las está haciendo realidad a costa nuestra, a costa de la identidad que somos, ¿no? De la cualidad abstracta que somos. Entonces, bueno, todo esto lo he escrito en un libro que voy a autoeditarlo de momento, y cuando lo tenga listo os lo mostraré. Bueno, entonces, el perdón es tomar conciencia de que estamos viviendo un sueño y de que no tenemos por qué someternos a las leyes de este sueño, sobre todo porque es un sueño y porque sus leyes no son reales. Entonces, dice la lección, el conflicto debe ser resuelto. ¿Cuál es el conflicto? Confundir el sueño con la realidad. Porque el que confunde el sueño con la realidad tiene el poder de la realidad. Ahí está el conflicto, ¿no? Entonces, no puede ser evadido, este conflicto debe ser resuelto, no puede ser evadido, no puede ser dejado a un lado, negado, disfrazado, visto en algún otro lugar o llamado por algún otro nombre o ocultado por algún engaño de cualquier tipo. Si se quiere salir de este conflicto. Porque en inglés dice escape, y escape es salir en inglés, no es escapar, es salir. Entonces, en el texto español, cada vez que pone escapar, en realidad es salir. Entonces, si queremos salir de este sueño, debemos verlo exactamente como es. ¿Vale? Porque nosotros lo que hacemos es evadirnos. Pues eso, yendo al cine, distrayéndonos, siguiendo el plan de salvación del ego, ¿no? Porque pensamos ser el ego, y el ego, ¿qué nos propone para salvarnos? Ser ricos, tener un buen trabajo, tener una casa bonita, y todas esas cosas que nos propone el ego, ¿no? Tener éxito, ¿verdad? Que la gente nos aclame, ser famoso, famosa, ¿no?
todo esto es el plan de salvación del ego y bueno, y ya es muy evidente de que no funciona, ¿no? Porque si funcionase, muchos que han acabado tirándose por el balcón o muertos por sobredosis de drogas no hubieran terminado así, porque hubieran sido eternamente felices, ¿no? Y ahora estoy pensando en grandes artistas que han cumplido el deseo de el plan de salvación del ego, ¿no? Por ejemplo, Whitney Houston, ¿no? Whitney Houston acabó muerta en la bañera, ¿no? Ahogada por una sobredosis de algún tipo de medicamento, de droga, ¿no? Heath Ledger, ¿os acordáis de ese actor que hizo de malo en una película de Batman? Le dieron el Oscar póstumo. Bueno, es que a mí me encantaba el cine, ahora ya no me gusta tanto, pero... Y también murió en un hotel, ¿no? En una habitación de hotel. Le encontraron allí tirado en la cama muerto, ¿no? También. Bueno, eran grandes artistas, grandes, maravillosos seres que estaban cumpliendo con todos los requisitos del plan de salvación del ego, ¿no? Fama, dinero, éxito profesional, ¿no? Y parece que eso no da la felicidad, porque si la diera, la daría en todos los casos, no solo en algunos, ¿no? Entonces, todo eso está muy bien, el éxito, la fama, el Oscar, ¿no? ¿Por qué no? Pero atención, lo básico no te lo aporta. Y si no, solo hace falta leer un poco, no sé, todos los artistas de Operación Triunfo, toda la gente que pasa a ser famosa de un día para otro, o poco a poco, acaban todos yendo al psicólogo, al terapeuta, todos, porque no lo soportan, ¿no? Al Pacino, muchos de Operación Triunfo, aquí en España, jóvenes que salieron por la televisión en esos programas, tipo American Idol. Bueno, entonces, obviamente, el plan de salvación del ego no funciona. E insisto, no es que esté mal, pero si quieres la paz interior y la felicidad me refiero al sentido de esta vida, ¿no? Si quieres realmente acceder al conocimiento y sentir a Dios y estar en paz, el plan de salvación del ego no es para ti. Y si lo es solo de una manera superficial. No esperes que te dé lo que no te puede dar. Vale. Entonces, para salir del conflicto debe ser visto exactamente como es. ¿Y cómo es el conflicto? El conflicto es idolatría. Y la idolatría de un ser limitado y separado por el cuerpo. Y sí, el conflicto es una confusión de identidad. Nosotros somos la identidad, pero hemos confundido, pensamos que necesitamos identificarnos con algo. Y eso no es así. Entonces, debe ser exactamente visto como esto es. Es un sueño. También debemos ver dónde está ese pensamiento. Este pensamiento surge de la materia prima del universo, de nuestra verdadera identidad. ¿En qué realidad ha sido dada? Pues en la realidad de Dios. Es decir, el sueño de la muerte de Dios se desarrolla en Dios. El sueño de pecado, de sufrimiento y de miedo se desarrolla dentro del amor, la salvación y la paz. Es raro, ¿no? Pero es así. ¿Y con qué propósito la mente ha estado de acuerdo en hacer esta pesadilla realidad?
con el propósito de eliminar la voluntad de Dios. Entonces, solo en este momento en que vemos realmente lo que es el ego, sus defensas se levantan y la verdad puede brillar por encima de ellas mientras el ego desaparece. No hay otra manera de escapar, de salir del sueño, ¿no? Darte cuenta que es un sueño. ¿Y cómo te das cuenta que es un sueño? Pues mirando el sueño de frente, mirando nuestras emociones de frente, las noches oscuras, viviéndolas con conciencia, siendo capaces de, mientras estamos sufriendo mucho, poder valorar la idea de que ese sufrimiento no es completamente real. A veces eso hay que hacerlo con conciencia, hay que hacerlo, digamos, picando piedra, ¿no? A veces es un milagro, ¿no? Te das cuenta sin hacer nada, te das cuenta, ¿no? Dice Padre, el perdón es la luz que tú escoges que brille y disipe todo conflicto y toda duda. Ilumine el camino para que tú retornes. No hay luz sino esta que pueda terminar con nuestro sueño de mal. Ninguna luz más que esta puede salvar el mundo. Pues esta luz solamente nunca fallará en nada, siendo tu regalo para tu amado Hijo. Así que, amores, esto solo se puede lograr estando en el momento presente. Porque cuando estás en el momento presente has perdonado el sueño, es decir, lo has pasado por alto, ¿no? El sueño y las expectativas del ego, que son su fallido plan para la salvación, están en el futuro y en el pasado. El perdón está en el presente. ¿Por qué estás en el presente? Porque ya no crees en el plan de salvación del ego. Y ya no crees que cuando tengas dinero, que cuando suceda esto, que cuando suceda lo otro, serás feliz. Y cuando dejas de confiar e idolatrar las expectativas, porque te has dado cuenta que son falsas, que son en engaño, entonces eres libre del tiempo y descubres la paz en este momento. Obviamente en esta vida necesitamos el dinero, necesitamos la casa, necesitamos todas esas cosas. Pero honestamente al Hijo de Dios eso no le importa, ¿no? Y porque no lo necesita. Entonces ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Bueno, amores, gracias. Muchísimos besos. Mira, se me ha olvidado pues enfocar al Sam. De todos modos, por la ley de la atracción, cuando sabes quién eres, atraes abundancia y paz a tu vida, ¿eh? Pero no necesariamente, es que esto no se sabe. Es que como cuerpos, obviamente estamos atados por las necesidades del cuerpo y eso nos ata al ego. Por eso los yogis son muy disciplinados en ese aspecto y van más allá de las necesidades de su cuerpo y llegan a dominarlas, porque esa es la liberación definitiva, ¿no? Bueno, pues millones de gracias y hasta este mismo instante.
a repetir la frase.